Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Anáhuac Media Lab, presente en la Filey 2025. Al habla, Abraham Rubí. El día de hoy nos encontramos no solamente con un escritor maravilloso, sino que también es exalumno de nuestra universidad, Diego David Lafrich. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de tenerte en este lugar. Pues Diego, vamos a comenzar un poquito hablando primero sobre cómo comienza esta aventura, que es la serie de la Alianza, que son los libros que has publicado, por lo que tengo entendido, desde que estabas todavía en la carrera, en la Universidad de Anáhuac Mayab. ¿Cómo comienza Diego a escribir? No me refiero a la serie de la Alianza. ¿Cómo comienza Diego a iniciarse en la escritura? Todo pasó cuando estaba muy, pero muy pequeño. Todavía estaba en secundaria, más o menos. Yo desde siempre he sido aficionado en el mundo de superhéroes. Me encanta todo lo que tenga que ver sobre superhéroes y me encantaba dibujarlos, me encantaba hacer fanfictions de ellos. Podía estar todo el día haciendo eso. Pero pues entonces se me ocurrió, ¿por qué hacer personajes que ya existen si puedo hacer los míos? Y pues, literal, el cielo me iluminó. Mi vocación estaba en hacer un nuevo universo de superhéroes que yo creé. Héroes, villanos, todo lo que te imagines, fantasía, ciencia ficción, todo en un mismo universo. O sea, absolutamente todo tu trabajo desde el principio, llamémoslo así, desde que comenzaste a escribir, desde la primera vez que agarraste la pluma para ponerte a escribir una historia referente a superhéroes, todo giró en torno a los superhéroes. Todo. ¿Qué representan para ti? O sea, ¿por qué escoger de todas las posibilidades de lo que se puede escribir, por qué los superhéroes? En los superhéroes veo gente que quiere hacer una diferencia. Y yo siempre he admirado a la gente que quiere hacer una diferencia, sobre todo porque es lo correcto. Pero también los superhéroes son personajes complejos en el sentido de que son personas, son seres humanos que también tienen sus conflictos. Okay. Y eso es lo que pongo también en mis libros. Esto no solo es una historia de la lucha del bien contra el mal, no. Esto también es una historia de los personajes y sus conflictos internos. ¿Ves reflejado ahora que mencionas los conflictos internos de los personajes, que al final de cuentas los superhéroes, como bien lo mencionas, son seres humanos, solamente con, digamos, habilidades especiales, que los convierten en algo especial por encima de las personas? ¿Retomas algunas características quizás de tuyas o de personas que conozcas para inspirarte a crear estos superhéroes? Toda novela tiene parte de un rasgo de un autor. Ajá. En mi caso, pues, se puede decir que mis superhéroes tienen algunos rasgos míos en cuanto a cómo se sienten, también lo que hacen. Por ejemplo, la familia es muy importante para mis superhéroes. Claro. También, pues, el estar siempre dispuestos a ayudar a los demás. Okay. Incluso otras cosas que son parte de mi vida, pues las presento en mi libro, desde las cosas que me gustan como el arte, la comunicación, o también personajes que pues se llaman como personas que conozco. Ajá. O personajes que se parecen a las personas que conozco, de hecho, también. Muy bien. También hay personajes que dibujo y pues les pido a esas personas que conozco si puedo retratarlos como esos personajes. Ese también es un rasgo. Okay. O incluso también palabras muy simples que pues a lo mejor dije de niño por alguna tarugada, por así decirlo. Y pues la presento como una palabra clave o algo por el estilo. Así que pues sí, todos tienen un rasgo de mí, pero sobre todo pues también todos tenemos nuestras luchas internas. Claro. Y ahora, una vez que ya tienes creada la idea de este universo de superhéroes, de lo que es crear un universo de superhéroes, que quiero pensar que es algo muy complejo, no solamente porque no estás creando un solo personaje, estás creando multitud de personajes. ¿Cómo es entonces que surge la serie de la Alianza? Pues en primer lugar, cuando empecé a escribirla, yo estaba todavía en la época en la que las historias postapocalípticas estaban de moda. Divergente, Juegos del Hambre, Maze Runner. Así que dije, pues voy a utilizar eso a mi favor. Y esta historia pues sucede en un futuro muy, pero muy lejano. Ahí ya tenemos el escenario donde va a ocurrir la historia. Es futurista, es completamente futurista. Sí, completamente futurista. Va a tener flashbacks, obviamente, pero todo sucede en el futuro, prácticamente. Claro. Y otra cosa, en cuanto a personajes, algo que caracterizaba también a esas historias postapocalípticas es que siempre había un personaje que hacía la diferencia.
alguien a la que la gente puede seguir. Muy bien. Sí, todas esas historias, incluso la vida real, tienen un problema. En este caso, este mundo que inventé, el problema que tiene es que sufre de terrorismo constante, hasta que de repente alguien se levanta para marcar una diferencia. Claro. Entonces, digamos que todas las situaciones, quiero pensar, la mayoría de las situaciones que retratas dentro de tus libros, en este caso, y por supuesto las acciones que tienen los personajes, están basadas, si bien son futuristas, están basadas completamente en nuestra realidad. Exactamente, en nuestra realidad, violencia, mucha desigualdad y también incluso la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial está marcando una diferencia tanto para bien como para mal. Justo por eso el villano principal es un robot de inteligencia artificial, pero evolucionó a tal grado que le generó una conciencia. Y sabemos qué es lo que pasaría si eso llegara a pasar. Destruye el mundo. Exactamente. Bien, ahora que mencionas esta cuestión de la representación del bien, del mal, de una forma ficticia, llamémoslo, de fantasiosa, llamémoslo así, ¿qué consideras, o cuál consideras más bien, que es el poder de escribir este tipo de historias? ¿Qué impacto puede tener en nuestra sociedad? Eso depende de a quién le llegue y cómo lo tomen. Uno podrá ver una historia justo del bien contra el mal, Ajá. pero también va a poder llegar a gente que pues va a querer hacer una diferencia en cuanto a la situación que estoy representando, o va a querer una diferencia personal en cuanto al conflicto interno que estoy presentando. Como dije, mis protagonistas todos tienen sus luchas. La primera protagonista del primer libro, Starlight, ella pues su conflicto es que tiene que aprender a dejar ir para poder seguir adelante con su vida. Sí. Y el conflicto interno del segundo personaje del segundo libro, te lo pongo así, es la historia de un joven que confunde ser héroe con ser celebridad. Y creo que sabemos que hay una gran diferencia. Claro, claro. Estos personajes que me estás comentando ahora, que es en Starlight y el segundo, ¿cuál es? Rocketboard. Muy bien. ¿Estos dos libros están relacionados entre sí? Sí, ¿O es como una segunda parte? exactamente, pero con diferente protagonista. Sí, con diferente protagonista. ¿Y tienes todavía el proyecto de continuar con una tercera parte o consideras que está cerrada por el momento? Si Dios quiere, voy a presentar la tercera parte este año. ¿Este año? Y voy a seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que ya no pueda más. Y eso va a ser cuando yo muera. Exactamente, Diego. Una pregunta más. Si pudieras tú darle una recomendación a todas aquellas personas que quieran ser escritores, vamos a enfocarnos en lo que es el mundo fantasioso y el mundo de los superhéroes. A una persona común y corriente que quisiera entrar en este mundo de la escritura de superhéroes, ¿qué recomendación les darías? Creo que tengo varias recomendaciones, la verdad. Número 1, no tengan miedo a no ser originales. Eso es algo que me enseñaron a mí. Al final del día, todo superpoder, todo superhéroe ya existe. Pero eso depende de cómo presentes tú ese superpoder y a ese superhéroe. ¿Qué giro le das? Porque si fuera así, Superman sería el único superhéroe que puede volar. Claro. Así que no tengan miedo. Simplemente pon algo tuyo que pues marque esa diferencia y la gente no lo relacione con otros personajes que ya existen. Ok. También otra cosa es que no se presionen. Las ideas llegan y llegan solas. Lo último que recomiendo es que se presionen porque la idea va a salir forzada. Claro. Sí, al final del día, la musa pues no le pagamos por tener vacaciones, pero se echa las vacaciones. Claro. Y pues llega cuando llega, pero pues no te presiones. Yo, por ejemplo, mi primer libro me tardé 6 años. 6 años. Sí, y el segundo me tardé 5 años, un poco menos porque ya tenía experiencia, pero pues... Es un lapso significativo, claro. Exactamente, pero también se muestra dedicación. Ese es otro consejo, pónganle dedicación. Una de las razones por la que me tardo es que lo leo y lo leo y lo leo y lo vuelvo a leer para corregir, para agregar cosas, eliminar cosas también. Y pues ya queda listo cuando digo, ya no vuelvas a leerlo porque le vas a cambiar otra cosa. Pues en el momento en que tú sientes que ya está absolutamente todo pulido, todo limpio, que se lee bien, ese es el momento. Sí. Otra cosa que quiero recomendar es que justo una de las situaciones que presento, no dependan de las máquinas, incluso no dependan de otras personas para hacer sus creaciones. Su creatividad es única y la creatividad no la va a reemplazar nadie.
usen su creatividad y van a crear algo maravilloso. Y finalmente, pues, porque en esta vida, en general, no solamente en la parte de la escritura, todo es difícil y siempre va a haber gente que no va a ver tu trabajo o no le va a gustar incluso. Pero pues yo estoy conforme con que haya gente que le guste, porque pues eso me va a hacer muy feliz. Y además, yo aún si nadie lo leyera, yo seguiría escribiendo, porque es mi pasión. Así que pues, esto es lo que les recomiendo. Muchísimas gracias, Diego. Pues bueno, amigos, esto fue todo lo de nuestra entrevista en Anáhuac Media Lab con Diego Dávila Fritsch. Recuerden que seguimos con más entrevistas en la Filey 2025. Al habla, Abraham Rubí. Diego, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.